La diabetes mellitus tipo 1 es un síndrome que incluye una serie de trastornos metabólicos que producen niveles elevados de glucosa en sangre. En individuos sin diabetes, la insulina y el glucagón trabajan en conjunto para regular las concentraciones de glucosa. La diabetes mellitus tipo 1 suele presentarse cuando el sistema inmune ataca erróneamente y destruye a las células beta del páncreas, produciendo deficiencia de insulina e hiperglucemia. También puede ocurrir a través de mecanismos no inmunitarios, que son activados por factores ambientales que dañan y eliminan a las células beta. En los genes de riesgos que se presentan en la diabetes tipo 1, es el resultado de múltiples genes que interactúan entre sí, lo que sugiere una base genética compleja. Se han identificado varias regiones cromosómicas y genes específicos asociados con un mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Se han asociado varias regiones cromosómicas y genes con la diabetes, que influyen en la susceptibilidad y resistencia, e indican que en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad poligénica. Esta hipótesis se ve apoyada por la concordancia de la diabetes, que es más alta en gemelos monocigotos que entre hermanos con un genotipo idéntico de HLA, que supone que la susceptibilidad a la diabetes está relacionada con un locus mayor y varios locus menores, que contribuyen al riesgo de la diabetes mediante interacción genética. La mayoría de los genes asociados con la diabetes 1 están involucrados en la regulación del sistema inmunológico. Numerosos genes influyen en el proceso de destrucción de células productoras de insulina, alterando la tolerancia inmunológica y promoviendo la respuesta inflamatoria. El complejo mayor de histocompatibilidad, que incluyen los genes que activan el antígeno leucocitario humano HLA, junto con otros genes como el INS, el CTLA4 y el PTPN22, que participan en este proceso. Antes de continuar con el tema, es importante mencionar que la región genética más fuertemente asociada con la diabetes 1 es el complejo mayor de histocompatibilidad, CMH. Esta región contiene genes que codifican para las moléculas del complejo, el cual incluye el HLA o antígeno leucocitario humano, las cuales son necesarias para la presentación de antígenos a las células T del sistema inmunológico. Las variantes genéticas en el CMH pueden aumentar o disminuir el riesgo de desarrollar diabetes 1, al influir en la manera en que los antígenos propios son presentados a las células T. Dentro del CMH, los genes HLA están ubicados en el cromosoma 6p21.3, abarcando más de 3.5 megabases y poseen alrededor de 200 genes que se van a dividir en tres clases, donde está la clase 1 que codifican para las moléculas A, B y C que van a presentar antígenos a las células TCD8. La clase 2 va a codificar para las moléculas DR, DQ y DP que presentan antígenos a las células TCD4. Y la clase 3 incluye genes que codifican para proteínas del complemento y otras moléculas involucradas en la respuesta inmunitaria. Los genes HLA de clase 2, especialmente DR y DQ, se han asociado más fuertemente con el riesgo de desarrollar diabetes 1, representando un 50%. Ciertos alelos de estos genes, como DR3 y DR4, se encuentran con mayor frecuencia en personas con diabetes 1. Estos alelos pueden presentar fragmentos de proteínas de las células beta de una manera que los hace más inmunogénicos, es decir, más propensos a desencadenar una respuesta inmunitaria. Más del 95% de los pacientes con diabetes 1 son positivos para DR3 o para DR4. Las clases de HLA se dividen en tres. La clase 1 presentando las moléculas A, B y C. Después está la clase 2 que presenta la molécula DR, que esta puede ser DRA o DRB, la molécula DQ, que de igual forma puede ser DQA o DQB, y por último la molécula DP,
que puede ser DPA o DPB. Y por último, la HLA3, que es la clase 3, localizada entre el 1 y el 2, incluye los genes de complemento, como por ejemplo C2, C4, los genes de proteínas de choque térmico, como la HSP70, o genes del factor de necrosis tumoral, y también la 21 hidroxilasa, y muchos más. La HLA de clase 2 son responsables de hasta un 50% del riesgo genético de la diabetes 1, sobre todo en DR y DQ, aunque debido al alto desequilibrio del ligamento en la región, resulta difícil determinar el o los genes responsables del riesgo. No existen mutaciones como tal, sino haplotipos, que son combinaciones específicas de alelos en estas regiones genéticas, que confieren un mayor o menor riesgo. Se dividen en tres: de riesgo, que están fuertemente asociados con una mayor probabilidad de desarrollar diabetes 1. Ejemplos DR4 y DQ8. Los neutros, no tienen efecto significativo en el desarrollo de la diabetes 1. Ejemplos DRB 10800, DQB 10402. Por último están los protectores, asociados a una menos susceptibilidad de desarrollar diabetes 1. Ejemplos DRB 11400 y DQB 10503. Además del CMH, se han identificado numerosos genes adicionales asociados con la diabetes tipo 1, aunque con un efecto más moderado, como por ejemplo el gen de la insulina. El gen de la insulina, que codifica para la hormona insulina, variantes en este gen pueden afectar la estructura y función de la insulina, así como la susceptibilidad o la autoinmunidad. La ubicación del gen de la insulina se encuentra en el cromosoma 11p15.5 y DDM2. Se desempeña en la susceptibilidad a la diabetes mellitus tipo 1. Este gen, expresado en las células betapancreáticas y en el timo humano, es una diana principal de las células T autorreactivas para esta enfermedad. Su región promotora contiene repeticiones en tándem variables, BNTR por sus siglas en inglés, las cuales influyen en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. La mutación de C96Y hace referencia la C a la cisteína, el 96 al aminoácido 96 y la Y a la tirosina, que esta es una mutación puntual en la que la posición 96 de la cadena polipeptídica tenía originalmente una cisteína, pero fue reemplazada por una tirosina. Además, la C significa que es codificante, 286 guanina, adenina, y P corresponde a la proteína, cis 96 tir, que significa cisteína y tirosina, donde el 287 indica la posición del cambio. La G señala que una guanina ha sido sustituida por una adenina, y el 96 indica la posición del cambio entre cisteína y tirosina. Esta mutación causa secreción inadecuada de insulina, donde la molécula madura de insulina consta de dos polipeptídicos, cadenas A y B, que se derivan de la proinsulina y unidos por dos enlaces disulfuro. Dado que la cisteína, el séptimo residuo de la cadena A, forma un enlace disulfuro con el séptimo residuo de la cadena B, esta mutación produce una molécula inestable de insulina. La acumulación de proteínas desplegadas, en este caso preinsulina, estimula vías que conducen al repliegue o degradación de las proteínas desplegadas. La presencia de proteínas aberrantes produce el estrés del retículo endoplásmico. El estrés prolongado del retículo endoplásmico puede llevar a la liberación de calcio al citoplasma y por consiguiente la activación de enzimas que participan en la apoptosis, como las calpaínas y las caspasas. La gran cantidad de apoptosis en las células beta del páncreas lleva a una reducción significante de las mismas y por consiguiente una deficiencia de insulina, desarrollando diabetes mellitus tipo 1. Otras mutaciones podría ser la R46X, donde la R representa la arginina, el 46 es el número de aminoácido y cambia en la posición, la X significa un codón de stop y proteína trunca incompleta,
la preinsulina se vuelve incapaz de sufrir una translocación del retículo endoplásmico. También está presente la H29T, que H es de histidina, aminoácido 29 y tronina, donde se hace una sustitución puntual de la histidina originalmente ubicada en la posición 29 por una tronina, alterando su estructura y su función. Los polimorfismos en el promotor del gen de la insulina, localizados en la parte superior del gen, también predisponen a la diabetes mellitus tipo 1. Este sitio polimórfico contiene un número variable de repeticiones en tándem, donde están presentes las tres tipos de clases, donde en la clase 1 se da de 26 a 63 repeticiones, donde es baja la tolerancia a la insulina y sus precursores, aumentando el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 1. La clase 2 se da de 80 repeticiones y la clase 3 de 140 a 243 repeticiones, en donde en estas se incrementa la expresión del ARN mensajero de la insulina en el timo y la deleción efectiva de los linfocitos T, específicos de insulina, durante la inducción a la tolerancia central. La clase 3 se encuentra en aproximadamente 30% de la población general y protege contra la diabetes tipo 1 independientemente de los haplotipos de HLA. La diabetes mellitus 1 también puede presentarse como una enfermedad monogénica, formando parte del síndrome poliglandular autoinmune o del síndrome IPEX, alteración inmunológica, poliendocrinopatía, enteropatía ligada al X. El primero es una enfermedad recesiva, ocasionada por la mutación del gen AIRE localizada en el cromosoma 21q22, que codifica un factor de transcripción con un papel central en la tolerancia inmunológica y la prevención de la autoinmunidad. Cursa con candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipogonadismo primario y otras alteraciones autoinmunes. Por otro lado, los niños que presentan el síndrome IPEX tienen una autoinmunidad multiorgánica grave y linfoproliferación, que puede llevar a una muerte en los primeros 2 años de vida. El síndrome está causado por el fallo de las células T reguladoras, debido a una mutación en el gen FOXP3, en el cromosoma XQ 11.23-XQ13. En este estudio se muestra la distribución de alelos observados en varios genes HLA en un grupo de casos, que son los individuos con enfermedad, y controles serían los individuos sanos. El objetivo principal fue identificar los alelos más frecuentes en cada grupo y determinar cuáles podrían estar asociados con susceptibilidad o protección frente a la enfermedad. En las frecuencias destacadas en los casos, algunos alelos muestran una alta frecuencia relativa. En el gen HLA-B, el alelo B500101G es el más frecuente, presenta el 14% de los casos, mientras que su frecuencia en los controles es menor, el 11%. Para HLA-DQB1, el alelo DQB1 020101G alcanza el 53% de frecuencias en los casos, comparado con un 39% de los controles. En el gen HLA-DQA1, el alelo DQA1 050101G tiene una frecuencia del 44% en los casos, frente al 33% de los controles. Estos datos sugieren que los alelos como DQB1 020101G y DQA1 050101G podrían estar relacionados con una mayor susceptibilidad en el grupo de casos. En las frecuencias destacadas en los controles, algunos alelos son más comunes en los controles que en los casos, lo que podría indicar un efecto protector. En el alelo HLA-DQB1 0501 es el más frecuente en controles, 75%, pero menos común en los casos, 53%. En HLA-DPB1, el alelo DPB1 040101G tiene una frecuencia mayor en controles, con el 31% frente a los casos, el 42%. En comparaciones generales, los genes HLA-DQA1 y HLA-DQB1
son particularmente relevantes, ya que en algunos de sus alelos, como TQB1020101G, presentan grandes diferencias en frecuencias entre casos y controles. Otros genes como HLA-F o HLA-E muestran frecuencias similares en ambos grupos, lo que sugiere que no están directamente relacionados con la enfermedad analizada. El nombre del artículo del que nos basamos es Gradiente de Riesgo Genético HLA-DQ para diabetes tipo 1 y enfermedad celíaca en el noroeste de México, a cargo de la Coordinación de Nutrición y Metabolismo, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, ubicado en Hermosillo, Sonora, México. El objetivo de este estudio fue comparar las frecuencias del alelo HLA-DQ en recién nacidos de Sonora, con pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celíaca, para determinar su gradiente de riesgo e identificar la presencia de autoinmunidad celíaca en el grupo de diabetes tipo 1. A propósito de la nomenclatura, el término DQ2 se utilizó únicamente cuando el paciente tenía el alelo de DQA1*0501 y el alelo DQB1*0201. Asimismo, el DQ8 se refería únicamente a los pacientes con alelos DQA1*0301 y DQB1*0302. Se incluyeron 397 recién nacidos sonorenses, 44 casos de diabetes tipo 1 y 25 con enfermedad celíaca diagnosticados clínicamente y con anticuerpos por ELISA. Se colectó una muestra de sangre, se extrajo ADN y tipificaron HLA-DQ2 y DQ8 por PCR. El gradiente de riesgo se calculó comparando las frecuencias alélicas de los casos con respecto a los recién nacidos. En el estudio realizado en Sonora sobre la diabetes tipo 1, se analizaron las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes HLA-DQ2 y HLA-DQ8, que están estrechamente relacionados con la predisposición genética a esta enfermedad. Las frecuencias alélicas representan la proporción de un alelo específico, variante de un gen, en una población dada. En este caso, el estudio encontró lo siguiente. El alelo HLA-DQ2 estaba presente en el 16.1% de los recién nacidos de Sonora. Este porcentaje indica que más de una décima parte de la población estudiada lleva al menos un alelo de HLA-DQ2 en su genética. El alelo HLA-DQ8 fue encontrado en 13.6% de los recién nacidos, aunque ligeramente menos común que el HLA-DQ2, sigue siendo una frecuencia significativa dentro de la población. La alta frecuencia de estos alelos en la población de Sonora es relevante, porque su presencia está vinculada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Como se ha documentado en estudios previos, esto sugiere que, en esta región, existe una predisposición genética notable a la enfermedad, lo que se podría traducir en tasas más altas de diabetes tipo 1 en la población general. La combinación de HLA, DQ8 y DQ2, este genotipo, que significa tener ambos alelos, fue identificado con mayor frecuencia en la población sonorense. Este genotipo en particular ha sido asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 1, lo que sugiere que estas combinaciones son especialmente relevantes para los estudios de genética de la enfermedad en esta región. El estudio encontró que la combinación de HLA-DQ8 y DQ2 es relativamente común en la población de Sonora, lo que refuerza la idea de que estas variantes genéticas podrían estar jugando un papel importante en la prevalencia de la diabetes tipo 1 en esta región. Los portadores de este genotipo tienen una probabilidad significativamente más alta de desarrollar diabetes tipo 1 en comparación con los portadores de otros genotipos. En resumen de frecuencias, HLA-DQ2 es igual al 16.1%, HLA-DQ8 es igual a 13.6%, HLA-DQ8 y DQ2, que es la combinación, tiene frecuencias altas, particularmente en los casos estudiados de diabetes tipo 1.
Estas frecuencias son específicas para la población de Sonora y reflejan la distribución genética de estas variantes en una región particular, lo que es relevante para el diagnóstico y la prevención de la diabetes tipo 1 en dicha área. El nombre del siguiente artículo del cual nos basamos, que este es a nivel mundial, es la fuerte asociación del polimorfismo del gen de la insulina con repeticiones en tándem variables con la diabetes tipo 1 en la población rumana. Lo que se realizó en este estudio fue una tipificación del polimorfismo -23HPHI-A/T del gen de la insulina, que es un marcador preciso de los alelos insulina, repetición en tándem variable, en 219 familias con diabetes tipo 1 utilizando TACMAN. Los hallazgos presentados en este estudio fue que se observó un aumento significativo en la transmisión del alelo -23HPHI-A a individuos con diabetes tipo 1. Además que se encontró que el alelo -23HPHI-A se transmite a el 79.78% de los individuos afectados. Este nivel de transmisión es comparable al de los genes HLA más relacionados con la diabetes. Esto sugiere que estas variantes genéticas podrían desempeñar un papel crucial en la predisposición genética a la diabetes tipo 1 en este grupo específico. Del otro artículo que nos basamos sobre la frecuencia de la insulina lleva el nombre de la asociación de una variante rara del polimorfismo del gen promotor 93-53 del gen de la lipoproteína lipasa con la obesidad y la resistencia a la insulina. Se realizó un estudio caso control para determinar la asociación de los polimorfismos del gen LPL y fenotipos asociados a la obesidad como la resistencia a la insulina. Se examinaron las diferentes variantes del gen LPL en 642 individuos escogidos por índice de masa corporal y resistencia a la insulina. El análisis del polimorfismo -53GC en el gen de la lipoproteína lipasa mostró una relación significativa con la resistencia a la insulina. Los portadores del alelo C presentaron niveles más altos de insulina en ayuno, índice OMA-IR y porcentaje de grasa corporal en comparación con portadores del alelo G. El genotipo GC más CC, que incluye el alelo raro C, mostró una asociación significativa con la resistencia a la insulina. Los sujetos con este genotipo tienen un riesgo 10.76 veces mayor de presentar resistencia a la insulina en comparación con los portadores del genotipo GGG, menos P 0.001. A continuación, acerca de las técnicas de diagnóstico, primeramente hablaremos sobre la prueba de hemoglobina glucosilada A1C, donde este análisis de sangre muestra el nivel promedio de glucosa sanguínea durante los últimos 2 a 3 meses, midiendo la cantidad de glucosa sanguínea unida a la proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos, siendo la hemoglobina. Cuando más alto sea el nivel de glucosa sanguínea, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar unida. Un nivel de hemoglobina glucosilada A1C de 6.5% o superior en 2 pruebas distintas significa que se presenta la diabetes. Si la prueba de hemoglobina glucosilada A1C no está disponible o si tienes determinadas afecciones que pueden hacer que la prueba sea inexacta, como un embarazo o una forma poco común de hemoglobina, variante de hemoglobina, se podrían realizar en las siguientes análisis de prueba, que sería el examen aleatorio de glucosa sanguínea, donde se va a tomar una muestra de sangre en un horario al azar y se va a confirmar con pruebas adicionales. Los valores de glucosa sanguínea se van a expresar en miligramos por decilitro o milimoles por litro. Sin importar el momento en el que comiste por última vez, un nivel aleatorio de glucosa sanguínea de 200 miligramos por decilitro o mayor indica la presencia de diabetes. El otro examen es el de glucemia en ayunas, donde se tomará una muestra de sangre después de una noche sin comer, ayuno. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas menor que 100 miligramos por decilitro es saludable,
pero un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. Si en dos análisis diferentes el resultado es de 126 miligramos por decilitro o más, se presenta la diabetes. Sobre la posibilidad de terapia génica en la diabetes tipo 1, cabe recalcar que sí se puede, ya que la terapia génica se puede considerar una nueva aproximación o herramienta prometedora en la búsqueda de una curación para la diabetes. Los avances en el campo de la terapia génica nos permiten disponer de vectores más seguros y eficaces para transferir los genes de interés a las diferentes células o tejidos del organismo. Se debe tener en cuenta que la terapia génica es una terapia somática, es decir, se pretende tratar únicamente a un individuo y no a su descendencia. Se pueden distinguir dos tipos de aproximaciones de terapia génica, in vivo y ex vivo, donde en ambas el nuevo gen se va a empaquetar dentro de un vector, pero la diferencia es que en in vivo el gen se modifica o se va a reemplazar en las células que se han extraído del cuerpo y que luego se devuelven al paciente, y ex vivo el gen se inserta o se altera directamente en el paciente. Las aproximaciones actuales de terapia génica in vivo para la diabetes se centran en la transferencia de genes exógenas a un tipo celular determinado del organismo. Ex vivo, células genéticamente manipuladas corresponden a la terapia celular. In vivo, bloquear la respuesta inmunitaria y o introducir tolerancia sería la terapia preventiva. Regenerar la masa de células beta en el páncreas sería la terapia curativa. Producir insulina por tejidos extrapancreáticos sería la terapia sustitutiva. Y por último, la prevención o tratamiento de las complicaciones secundarias sería la terapia paliativa. Las estrategias de terapia génica para la diabetes tipo 1 pueden ser de tipo preventivo, con la idea de reducir o eliminar la respuesta inmunitaria. Curativo, intenta regenerar la masa de células beta. Sustitutivo, inducir la expresión de insulina en tejidos extrapancreáticos, como hígado o músculo esquelético, y tratamiento de las complicaciones secundarias. La terapia génica preventiva en modelos animales se han descrito un gran número de aproximaciones que tienen como objetivo reducir o eliminar la respuesta inmunitaria contra las células beta. Sin embargo, actualmente es difícil que estas aproximaciones se trasladen a la clínica, ya que no existen marcadores fiables para predecir qué individuos van a desarrollar diabetes tipo 1. En la terapia génica curativa se pretende regenerar la masa de células beta in situ en el páncreas del paciente y a su vez contrarrestar la respuesta autoinmunitaria. El objetivo es incrementar la replicación de las células beta remanentes o bien inducir la formación de nuevas células beta, neogénesis, para regenerar los islotes que han sido destruidos y conseguir que las nuevas células beta estén protegidas frente al ataque inmune. En la terapia génica sustitutiva, diferentes aproximaciones pretenden contrarrestar la hiperglucemia diabética y mantener la normoglucemia mediante el incremento de la captación de glucosa por los tejidos periféricos, gracias a la expresión del gen de la insulina en tejidos extrapancreáticos. Otras aproximaciones están centradas en inducir un proceso de neogénesis de células beta en el hígado, mediante transferencia a este órgano de genes clave. En la terapia génica para las complicaciones secundarias, el objetivo es contrarrestar o retrasar la ritonopatía, la nefropatía o la neuropatía diabéticas. Estas aproximaciones representan un área de investigación muy activa, y aunque la mayoría de ellas son aún experimentales, existe ya algún ensayo clínico de terapia génica para la isquemia de las extremidades en pacientes diabéticos.